están disparando, se enfrentan, un hombre agarró a la policía y ahora la policía empieza a disparar. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Imagina un país bendecido por la fertilidad de sus pampas, la pasión de su gente y un legado de grandeza económica que una vez lo colocó entre las naciones más prósperas del mundo. Argentina, la tierra del tango y el asado, donde el sueño de la clase media parecía eterno. Pero en diciembre de 2023, Javier Milei, el economista libertario que prometió cortar de raíz décadas de desequilibrios, déficits fiscales interminables, una inflación que devoraba salarios como un monstruo insaciable y una deuda que asfixiaba al futuro. En 2024, ese shock terapéutico se convirtió en realidad, una devaluación histórica del peso, recortes drásticos en subsidios y un mantra de déficit cero que resonó en los pasillos del poder. El resultado, una recesión que hundió el PIB en un 1.7%, pobreza que escaló al 53% de la población y familias enteras reinventando su supervivencia en medio de estanterías vacías y colas interminables por alimentos. En las siguientes secciones exploraremos las causas de este torbellino económico, los indicadores que pintan un retrato crudo de la realidad, porque en esta historia no hay finales cerrados, solo preguntas que exigen respuestas. La crisis de Argentina del año 2024 se caracteriza por una fuerte inestabilidad económica, política y social que afectó gravemente al país. La problemática principal fue la inflación descontrolada, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza, consecuencia de las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Javier Milei. Estas medidas, aunque buscaban estabilizar la economía, generaron grandes tensiones sociales y protestas en todo el territorio. El objetivo general de este análisis es comprender las causas y efectos de esta crisis, enfocándose en el impacto que tuvo sobre la población y en los desafíos que enfrenta el gobierno para recuperar la estabilidad nacional. El objetivo específico son identificar los factores que originaron la crisis, analizar las decisiones económicas tomadas durante el periodo y reconocer sus consecuencias sociales. La justificación de este caso radica en la importancia de entender cómo una serie de decisiones económicas pueden transformar la vida de millones de personas. Estudiar la crisis argentina de 2024 permite reflexionar sobre la necesidad de equilibrar las medidas de austeridad con políticas que protejan el bienestar social y fortalezcan la economía de manera sostenible. El nombre oficial de Argentina es República Argentina. Si bien es un nombre formal, el uso común y cotidiano para referirse a ella es la Argentina o simplemente Argentina. El nombre Argentina proviene de la palabra en latín argentum, que significa plata, y está relacionada con el río de la Plata que aporta sus aguas a los 4 países que hacen límite con Argentina: Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Su capital es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está ubicada en el extremo sur de Sudamérica, en el cono sur del continente, y tiene una extensa costa sobre el Océano Atlántico Sur. Es el segundo país más extenso de Sudamérica y el 8º del mundo. Se organiza en 23 provincias y una ciudad autónoma de Buenos Aires. Este es un estado federal, donde cada provincia cuenta con su autonomía y el gobierno nacional ejerce sus competencias. Entre sus provincias están Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Es representativa, republicana y federal. Esto significa que el gobierno está compuesto por representantes elegidos por el pueblo y que se basa en la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y cuenta con un sistema federal donde las provincias conservan autonomía dentro de un gobierno nacional. Además, es una república democrática, presidencialista, donde el presidente es jefe de Estado y de gobierno. Actualmente, sus representantes de gobierno o para la crisis de 2024 es Javier Geraldo Milei, que tiene cargo desde el 10 de diciembre de 2023 y su idioma oficial de Argentina es el español.
En el 2024, Argentina tuvo una población total de 45.696.159 habitantes. La población actual en Argentina en su mayoría son personas jóvenes, donde niños y niñas de 10 a 14 años tienen el 4.2 y el 3.9 respectivamente de la población total. Según datos recientes, en 2024 nacieron aproximadamente 425.000 bebés en Argentina. Esta cifra es alarmante, dado que representa una disminución del 45% en comparación con el año 2014, que se registraron alrededor de 770.000 nacimientos. En cuanto a la mortalidad, los datos indican que el número de fallecimientos ha ido en aumento, esto en parte al envejecimiento de la población. En 2022 se registraron aproximadamente 397.115 muertes, y se espera que esta cifra continúe creciendo a medida que la población envejezca. A continuación se detalla una gráfica en la que trata de explicar el fenómeno por la que Argentina puede pasar en unos años, en donde se ve una bajada de la población a partir del año 2055, esto según datos estadísticos. Asimismo, es importante señalar las principales causas de muerte en Argentina. Como primer lugar, se sabe que la principal causa de muerte de los argentinos es la enfermedad coronaria, y como segundo punto tenemos al cáncer. Por su parte, la esperanza de vida en Argentina es de 77.4 años, teniendo como resultado que la esperanza de vida para las mujeres es de 79.88 años, siendo mayor que la de los hombres con un promedio de 74.81 años. Teniendo estos datos, tenemos que la esperanza de vida de los argentinos ha ido en aumento con respecto al 2023, con un promedio de 75.81 años. Partiendo a puntos educativos, las pruebas nacionales Aprender muestran que solo el 45% de los chicos llegan a último año de primaria en tiempo y forma. Los resultados muestran la necesidad de seguir priorizando la comprensión lectora y la alfabetización. Por su parte, se sabe que algunas de las carreras más demandadas en Argentina son la ingeniería en sistemas y ciencias de la computación, tecnologías de la información, salud, energías renovables y negocios. Durante 2024, Argentina enfrentó una fuerte crisis económica reflejada en la caída del Producto Interno Bruto de 1.7%. Este descenso mostró el impacto de la recesión en los principales sectores productivos del país. El sector primario, compuesto por la agricultura, ganadería y minería, fue el más estable. Su aporte al PIB resultó clave gracias al crecimiento de las exportaciones de grano y carne, que impulsaron un superávit comercial histórico. El sector secundario, correspondiente a la industria y manufactura, sufrió una desaceleración por la caída de consumo interno, aunque hacia finales de año comenzó una leve recuperación. Por su parte, el sector terciario, que incluye servicios, comercio y transporte, fue el más afectado. La pérdida del poder adquisitivo redujo la demanda y frenó su participación en el PIB. Bien, tenemos tres principales factores de la crisis económica en Argentina del año 2024. La primera es la crisis política. En esta, la inestabilidad gubernamental, cambios de liderazgo y las dificultades fueron generando la inseguridad, al igual mismo la corrupción, la pérdida de confianza institucional y la dependencia de organismos. Segundo, tenemos las causas económicas. En esta, la inflación deterioró al poder adquisitivo, la elevada causa externa, así como la devaluación de la moneda. Y por último, tenemos el impacto social. En este, la inflación y el aumento del desempleo elevaron niveles de pobreza y de inseguridad. Esto provocó insatisfacción social, protestas y un aumento en práctica del desempleo laboral. Argentina vivió uno de los años más duros de su historia reciente, después de una inflación de más de 211%. ¡Wow! En el 2023, el país logró bajarlo al 117%, pero los precios siguieron disparados y la pobreza aumentó. El peso argentino se devaluó lentamente, un 2% por mes, mientras el Banco Central bajaba lentamente las tasas de intereses hasta de 126% hasta el 35% para intentar reactivar la economía. Aún así, el consumo cayó casi hasta el 14%. El desempleo subió, el PIB volvió a contraerse. El gobierno recortó el gasto público, pero la inversión empezó a recuperar hacia fin de año, desde el 2024. Por otro lado, lo único realmente positivo fue la balanza comercial, que alcanzó casi hasta los 19.000 millones de dólares, gracias al aumento de exportaciones, que otros países fueron los que lo ayudaron a Argentina.
Argentina enfrentó 4 principales desafíos en el sector económico. El primero son las familias. En esto la erosión del poder adquisitivo aumentó la pobreza, desigualdad y tensiones sociales. Tenemos la empresa, que fue la disminución del consumo interno, dificultades para acceder a créditos, inestabilidad macroeconómica y restricciones cambiarias. Como tercero tenemos al gobierno. En esto está limitada las capacidades del gasto público, alta deuda externa y dificultad fiscal, en la falta de confianza en las instituciones. Y por último tenemos el sector financiero. En esta la falta de confianza de los inversores, la fuga de capital y el riesgo de la crisis bancaria. Algunas de las estrategias tomadas por Javier Milei fueron la devaluación del peso en un 50% para corregir las distorsiones cambiarias, un ajuste fiscal recortando los subsidios y el gasto público en un 5% del PIB, la aprobación del DNU y la ley Omnibus para liberar los mercados y atraer la inversión, una gestión monetaria controlando la emisión y acuerdos con el FMI. Estas estrategias tuvo impactos positivos y negativos. Entre lo positivo fue que la inflación bajó de un 211% a un 150%, con un crecimiento económico proyectado de 4.5% para el 2025. Entre los negativos fue una recesión del menos 1.7% del PIB, creando una pobreza del 53%, en donde los salarios reales cayeron en un 30% y generaron protestas masivas en el país. Actualmente Argentina tiene una recuperación frágil, con una inflación del 30%, donde el PIB creció en un 5.2%. Sin embargo, existe una inestabilidad social, desempleo y riesgos cambiarios. De mi parte puedo concluir que la crisis que se presentó en Argentina no solo el año pasado, sino en años anteriores han estado creciendo, ya que esto se presenta cada vez de cierta manera peor. Y pues nos está afectando no solo a ese país, sino dependiendo igual las circunstancias que tengan alianzas con los demás. Deberían de mejorar mejor sus estrategias el gobierno, ya que esto podría ser a beneficio no solo de ellos, sino también del pueblo, porque al final están trabajando para ellos. Deberían tener mejores ideas a la hora de tener nuevas estrategias. La revisión de los indicadores económicos permitió entender cómo la inflación extrema, la devaluación del peso y la reducción del gasto público afectaron la producción nacional. El comportamiento del PIB, junto con el consumo y la inversión, demuestra que la recuperación económica depende de una mayor estabilidad y del fortalecimiento de la confianza en las políticas económicas del país. La crisis económica de Argentina 2024 evidenció una fuerte caída en la producción nacional y en el poder adquisitivo de la población. El análisis del PIB, la inflación, el desempleo y la inversión mostró cómo la economía se contrajo, aunque con señales de estabilización hacia finales de año. Estos indicadores reflejan la necesidad de política más sostenible que impulse la producción y controle la inflación para recuperar el crecimiento económico. La crisis económica por la que pasó Argentina en el año de 2024 se caracteriza por una inflación sumamente alta, una recesión fuerte y una devaluación significativa de la moneda local. Aunque el gobierno ha implementado estrategias para evitar ya estas situaciones, aún enfrenta desafíos muy importantes como la reducción del déficit fiscal y que exista una recapitalización del Banco Central. Otros indicadores económicos que tienen que ver con esta crisis están el desempleo y la pobreza. Puedo definir que pese a los esfuerzos sigue siendo un reto para el país, por lo que se requieren soluciones concretas como crecimiento económico sostenible que aborden a su economía. Argentina es un país rico en recursos y cultura. La crisis por la que atraviesa era algo que se veía venir. Sin embargo, las acciones tomadas por el gobierno argentino pueden ser buenas, aunque dejan en claro la situación en la que actualmente se encuentra el país. La diferencia de clases sociales es evidente. La gente joven sale en busca de oportunidades. Argentina es un grande que se encuentra dormido. En conclusión, Argentina vivió una dura crisis económica, marcada por la inflación, la devaluación y la pérdida de confianza. Pero pese a todo el caos, su pueblo mostró una fuerte esperanza para volver a levantarse, con esas ganas de seguir adelante y para crecer su economía. Mami, al vocero soy yo.